Hola, chicos y chicas. Este es el segundo vídeo para el estudio del tema de fuerzas, dinámica. Recordemos que en el primer vídeo habíamos hecho el cálculo de fuerzas resultantes. Habíamos visto también nociones básicas de trigonometría. Pues ahora, en este segundo vídeo, lo que vamos a hacer va a ser ver distintos tipos de fuerza y los diagramas de fuerza sobre distintos cuerpos en distintas situaciones. Con respecto a los tipos de fuerza, vamos a ver 4 de ellas. Primero, la fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Todos los cuerpos están sometidos a esa fuerza. Matemáticamente, dicha fuerza es igual al peso, es igual a la masa por la gravedad. Luego tenemos también la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está sobre una superficie. Pues bien, dicha superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo, que es perpendicular a la superficie. La fuerza de rozamiento es una fuerza que está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros empujamos un libro sobre una mesa, este libro después de un tiempo se para. ¿Eso a qué es debido? Es debido a que existe una fuerza de rozamiento entre la mesa y el libro. Esa fuerza de rozamiento, por tanto, es una fuerza que se opone al movimiento. Después veremos en los diagramas esto cómo se pone en un diagrama. Dicha fuerza es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento es característico de cada superficie, depende del tipo de superficie. Y luego la tensión. Si nosotros en un cuerpo tiramos de una cuerda o colgamos un cuerpo del techo, de un cable, pues ese cable, esa cuerda, están tensos. Eso se debe a una fuerza y esa fuerza se denomina tensión. Pues bien, vamos a empezar a dibujar el diagrama de fuerza que están en un cuerpo que está sobre una superficie plana. Vamos a empezar por una situación sencilla. Consideramos una caja que está sobre una superficie y esta superficie y dicha caja no tiene ninguna fuerza externa. Pues veamos. La primera fuerza que sabemos que tiene este cuerpo es el peso. El peso es perpendicular a la superficie y va hacia abajo. Este peso, matemáticamente, sabemos que, como hemos dicho antes, peso igual a la masa por la gravedad. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta que como esta caja está sobre una superficie, hemos dicho anteriormente que había una fuerza que se llamaba fuerza normal y que esa fuerza es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Pues bien, esta fuerza normal también es perpendicular a la superficie y es la que ejerce, repito, la superficie sobre el cuerpo. Es, digamos, la respuesta que tiene la superficie sobre el movimiento. En este caso tan sencillo, en el que no hay ninguna fuerza externa, la normal es igual al peso. Vamos a considerar ahora una situación en la cual hay una fuerza externa que empuja a la caja hacia abajo. Por ejemplo, imagínate que coges tu mano y empujas la caja hacia abajo. Vamos a llamarle la fuerza F. Pues bien, en este caso seguimos teniendo el peso, porque todos los cuerpos tienen peso debido a la atracción de la Tierra que ejerce sobre ellos, ¿no? Peso igual a masa por gravedad. Bien, como la caja está sobre una superficie, pues esa superficie ejerce sobre el cuerpo una fuerza denominada normal. Pero
en este caso, como hay una fuerza externa que está actuando sobre la caja, ya digo que nosotros estamos poniendo nuestra mano y apretando a la caja hacia abajo, en este caso la normal será igual al peso más esa fuerza que nosotros estamos ejerciendo. Otro caso es en el que existe otra fuerza externa, pero ahora, en lugar de empujar hacia abajo, nosotros tiramos hacia arriba de la caja. Por lo tanto, la fuerza externa F es una fuerza que va hacia arriba porque consideramos que tiramos hacia arriba de la caja. Como hasta ahora este cuerpo tiene una fuerza denominada peso, peso igual a la masa por la gravedad. Y también está sobre una superficie. Y hemos dicho que existe una fuerza denominada normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, perpendicular también a la superficie, y tiene la misma dirección que el peso, pero sentido opuesto al peso. En este caso, la normal va a ser el peso menos la fuerza. Fíjate que en el segundo caso, el peso y la fuerza van hacia abajo. La fuerza F, la fuerza externa, van hacia abajo. Por lo tanto, tienen el mismo sentido y por eso se suman. Sin embargo, en el tercer caso, el peso va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. Por lo tanto, tienen distintos sentidos. En este caso, se van a restar. Pues bien, copia estos esquemas en tu cuaderno, entendiendo qué significa cada una de estas flechas para que luego en clase podamos analizar y realizar problemas. Seguimos con un cuerpo sobre un plano inclinado. ¿Os suena este dibujo? Bueno, pues este coche, como todos los cuerpos, tienen un peso. Si consideramos que el suelo es esta línea que estoy marcando, hemos dicho que el peso siempre es perpendicular al suelo. Pues entonces el dibujo del peso, en este caso, sería así. Línea recta, ¿de acuerdo? Ese sería el peso del coche. Bien, claro, este peso ahora se puede descomponer. Se puede descomponer en sus componentes, que son el componente en el eje X y la componente en el eje Y. Esta sería P su X y esta sería P su Y. Bien, pues teniendo en cuenta que el peso es perpendicular siempre al suelo y que podemos descomponer el peso en sus fuerzas P su X y P su Y, ya tenemos una parte del esquema de un cuerpo que está sobre un plano inclinado. Si nos acordamos de los esquemas anteriores, en este esquema nos faltaría una fuerza. Hemos dicho que todos los cuerpos tienen peso, pero además hay una fuerza cuando el cuerpo está sobre una superficie y que esa fuerza es perpendicular a la superficie. Pues bien, en este caso el coche está sobre esta superficie que estoy señalando. Por lo tanto, la normal es la reacción que tiene esta superficie sobre el coche. Es decir, que la normal debe ser perpendicular a esta superficie. No nos equivoquemos. En este caso no es perpendicular al suelo porque el coche no está sobre el suelo. El coche está sobre el plano inclinado. Entonces la normal va a ser perpendicular a esta superficie. Por lo tanto, esta sería la normal. Además,
hubiese fuerza de rozamiento porque el coche, las ruedas del coche están rozando sobre la superficie, esa fuerza va en contra del movimiento. En este caso, el coche parece ser que va hacia arriba. Por lo tanto, como el coche va hacia arriba, resulta que la fuerza de rozamiento va siempre en contra del movimiento. La fuerza de rozamiento, en este caso, debería de ser hacia abajo, porque el coche suponemos que va hacia arriba, ya que el conductor está mirando hacia arriba. Pues bien, ten en cuenta este diagrama. Bueno, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que el ángulo que forma el plano inclinado con el suelo, pues es exactamente igual a este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, ten en cuenta este esquema para luego poder analizar y realizar los problemas en clase. Por último, el caso que vamos a ver es el caso de un cuerpo que está colgando de una cuerda y que un niño está intentando levantar utilizando una polea. Pues bien, como hemos dicho hasta ahora, todos los cuerpos están sometidos a una fuerza que se denomina peso. Claro, en este caso también existe una fuerza que se opone al peso, es decir, tiene la misma dirección pero sentido contrario al peso, y en este caso le denominamos tensión, y esa fuerza está sobre la cuerda. Si ya dependiendo de cómo sean la presión, el peso y la tensión, pues resulta que el cuerpo se moverá hacia arriba, hacia abajo o no se moverá. Si el peso es igual a la tensión, el cuerpo está en equilibrio. Si la tensión es mayor que el peso, el cuerpo sube, y si el peso es mayor que la tensión, el cuerpo baja. Pues bien, en tu cuaderno recoge todos estos diagramas y en clase lo vamos a aplicar a problemas concretos. No olvides recoger todas tus dudas en tu cuaderno para resolverlas en clase. Nos vemos pronto. Adiós.